¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como cada viernes, analizamos lo que sucede en toda la región. Mi nombre es Leonardo de la Iglesia y aquí están los temas importantes de los que hablaremos hoy. Hoy en Informe del Sur se cumple un mes de la Constituyente en Chile. Se confirmaron algunas comisiones para la creación de la nueva Constitución. El gobierno peruano confirmó el nuevo gabinete de ministros. Ahora es momento que el Congreso otorgue su voto de confianza. También la situación de Pepín Simón, que continúa prófugo de la justicia en Uruguay. Y ahora es momento de hablar de México y la consulta popular que se llevó adelante por parte del gobierno de López Obrador, precisamente para enjuiciar a exfuncionarios o a exmandatarios. El dato llamativo es la participación baja que tuvo precisamente esta consulta. México celebró su primer referéndum para autorizar el proceso a los exmandatarios que hayan cometido actos de corrupción. El presidente López Obrador calificó de exitosos los resultados. Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, la participación fue baja y muy lejos del 40% necesario para que el resultado fuera vinculante. En todo caso, López Obrador aseguró que la consulta conllevó un fuerte mensaje a los actores políticos corruptos. Independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto. El mandatario mexicano resaltó otras razones para creer que el referéndum puede ser un hito en la historia democrática del país norteamericano. En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura, y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados. Los expresidentes a los que apuntaba el referéndum son Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyos mandatos se extendieron desde 1988 hasta 2018. De seguir adelante la medida, estos jefes de Estado podrían ser investigados por acusaciones de nepotismo, malversación de fondos, sobornos y mala gestión económica. Y en Brasil vuelven a investigar a su presidente Jair Bolsonaro por sus comentarios sobre el actual sistema de votación, precisamente de ese país. El Tribunal Supremo Electoral obviamente habló de una campaña de difamación de un sistema que se viene utilizando en Brasil desde 1996. Brasil al borde de una crisis constitucional. El Tribunal Superior Electoral ve en peligro la democracia en el país. Abrió una investigación contra Bolsonaro, quien cuestiona sin pruebas la fiabilidad del sistema electrónico de votación y ha indicado que en 2022 no habrá comicios si no se reimplanta el voto por papeletas. Manciar el debate público con desinformación, mentiras, odio y teorías de la conspiración es una conducta antidemocrática. El Pleno del TSE solicitó asimismo a la Corte Suprema de Justicia incluir a Bolsonaro en una investigación sobre difusión de noticias falsas y ataques a las instituciones democráticas. Ningún país es inmune a la degeneración de la democracia. Todos los países donde se ha producido una erosión democrática, no por golpes de Estado, sino liderados por líderes populares elegidos por votación y que una vez en el poder deconstruyen ladrillo a ladrillo los pilares de la democracia.
La investigación en el Tribunal Supremo Electoral determinará si Bolsonaro cometió, entre otros, los crímenes de abuso de poder, uso indebido de medios de comunicación, fraude y propaganda extemporánea en sus ataques contra la legitimidad de las elecciones generales de 2022. Por su parte, Bolsonaro, quien busca la reelección, subió el tono. Advirtió que no aceptará intimidaciones tras la investigación abierta en su contra. Eu jurei dar minha vida pela pátria. No caso, uma agressão externa ou interna. E o Brasil está sendo agredido internamente. La intensificación de la ofensiva de Bolsonaro contra el sistema electoral coincide con una erosión de su popularidad y con la publicación de encuestas que prevén su derrota ante el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. Y como lo adelantábamos en el comienzo, se cumple un mes de la constituyente en Chile y de a poco comienza a encaminarse el armado de las comisiones, obviamente para tratar todos los temas importantes que serán parte de la nueva Carta Magna si se llegara a aprobar precisamente el año entrante. La Convención Constituyente de Chile cumple un mes de funcionamiento. La mayoría de sus 155 integrantes, encargados de escribir la nueva constitución del país, participaron el miércoles en la ceremonia ancestral Pagua en el patio del antiguo edificio del Congreso en Santiago. La liturgia, habitual de los pueblos originarios del norte del país, es un agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra por el regreso del sol a medida que termina el invierno austral. Pero el camino ha sido accidentado. La instalación de la convención el 4 de julio ocurrió en una sesión que tuvo que ser suspendida debido a protestas en el exterior del recinto y problemas técnicos que obligaron a posponer la primera sesión de trabajo. Ahora, semanas después, a pesar de la disparidad de criterios entre constituyentes de diferentes posturas políticas o sociales, se ha logrado avanzar en la organización inicial. Este trabajo de este mes ha consistido en la instalación de la convención, en la organización de esta nueva institución, dándole una institucionalidad a este sistema, y dentro específicamente en la definición ya en el trabajo de comisiones de todos los convencionales y la instalación de normativa mínima. Se lograron instalar 8 comisiones de trabajo, entre ellas la de presupuestos, participación ciudadana, información y transparencia, además de ampliar la mesa directiva de 2 a 9 miembros con 7 nuevas vicepresidencias. Además, muchos ven la constituyente como un espejo más real del Chile de hoy, con 155 integrantes, en su mayoría independientes de diferentes afinidades de izquierda, indígenas y una derecha en minoría. Celebran además que sea la forma en la que se dio salida institucional a las masivas protestas de 2019. Esta convención constituyente, este proceso constitucional, surge sin duda alguna de una explosión social y de eso creo que nadie puede negarlo. Y por lo tanto, lo primero es aplaudir que una explosión social de la fuerza que tuvo el 18 de octubre se haya podido canalizar de una manera institucional en este proceso constituyente. En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, un 79% de la población aprobó la redacción de una nueva Carta Magna que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, sindicada como el origen de las desigualdades sociales. El 15 y 16 de mayo pasado fueron escogidos los 155 miembros de la convención que por primera vez incluyó la paridad de género y reservó 17 escaños para indígenas. La redacción de los primeros artículos podría comenzar en septiembre. La comisión tiene un plazo de 9 meses, prorrogable una vez por 3 meses más para culminar su trabajo. Y con esto hacemos la primera pausa en Informe del Sur. No se vayan, nos siguen en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, en nuestra fanpage, como Informe del Sur. Cuando regresamos, más información.
Muy bien, continuamos con más informe del sur. Vamos a hablar precisamente de Guatemala. Miles exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei por estar implicado precisamente en casos de corrupción y por una gestión deficiente para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Lo vemos en el siguiente informe. Continúan las protestas en Guatemala para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, implicado en casos de corrupción y por la gestión deficiente para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Guatemala solo ha recibido 550.000 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. También se reclama la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien destituyó al titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien tuvo un papel junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que llevó al desmantelamiento de más de 60 estructuras de corrupción del Estado entre 2014 y 2018, incluyendo la captura del expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Durante su gestión, Sandoval imputó a más de 200 personas entre diputados, ministros, funcionarios, miembros de la élite empresarial y presidentes y expresidentes. Tras su destitución abandonó el país por temor a su integridad física, luego de asegurar que la fiscal Porras detuvo y atrasó investigaciones en casos de corrupción que involucran a Giammattei y su gobierno. A través de un comunicado conjunto, las embajadas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Suecia y Suiza, acreditadas en Guatemala, y miembros del grupo de países donantes G13, defendieron el accionar de Sandoval y exigieron al gobierno retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Guatemala no es un país pobre. Sucede que la riqueza nacional está muy asimétricamente distribuida. Las grandes mayorías, pueblos originarios y mestizos pobres, no tienen nada que festejar en el bicentenario de la independencia el próximo 15 de septiembre. Continúan los mismos males de siempre, agravados en forma exponencial por la crisis sanitaria que se vive desde el año pasado. Guatemala tiene una economía robusta en términos macros. Es la más grande del área centroamericana y la número 10 en América Latina, pero tiene índices socioeconómicos desastrosos. Un país donde se produce mucha comida presenta la mitad de la población infantil con desnutrición crónica. Un país donde cada fenómeno natural que llega, huracán, terremoto, erupción volcánica, se transforma en un desastre de proporciones gigantescas. El país está ganado por mafias que lo manejan con la mayor corrupción e impunidad. El final de la guerra interna hace 25 años abrió algunas expectativas, pero no cambió en nada la situación de base. Unas 200 personas migran cada día en condiciones irregulares buscando el sueño americano, arriesgando su vida y dignidad. Las movilizaciones populares marcan un estado de ánimo de la población. La gente ya no aguanta más la miseria, el abandono, la crisis agravada por la pandemia, la corrupción galopante en el Estado y la destitución del fiscal Sandoval produjo más reacciones populares, una gran indignación, mucha cólera y abrió un nuevo capítulo en las luchas sociales contra el gobierno neoliberal de Alejandro Giammattei. Por ahora no hay incendios inmediatos a la vista, pero cualquier chispa lo puede volver a encender. Las movilizaciones producen efectos políticos. La constituyente en Chile, por ejemplo. ¿Cómo seguirá la historia en Guatemala? Continuamos con más información. En Perú, como lo adelantábamos, se confirmó el primer gabinete de gobierno que debe ser aprobado por el Congreso con su voto de confianza en los próximos 30 días. Veamos ahora cómo se perfilan los distintos miembros de este gabinete. Mediante las cuales se nombra. Tras la confirmación del nuevo gabinete de ministros, lo que corresponde ahora, según la Constitución peruana, es la entrega de la confianza por parte del Congreso. Sin embargo, la designación de Guido Bellido como primer ministro no ha caído bien en varias bancadas del Legislativo debido a la investigación que se le sigue en la Fiscalía por apología al terrorismo. Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Avanza País e incluso el Partido Morado, aliado de Perú Libre, han condicionado la entrega de la confianza a la renuncia de Bellido. La voz de la cordura la pone increíblemente quienes hasta ahora fueron acérrimos opositores de Pedro Castillo. Renovación Popular no cree en las denuncias contra Bellido y anunció que otorgará la confianza. Del mismo modo, Somos Perú y Juntos por el Perú, que sumados a Perú Libre suman 60 votos a favor. Procurar gobernabilidad, es decir, que nos pongamos de acuerdo para las grandes decisiones que tenemos que tomar. No podemos estar peleando entre nosotros. Esperamos que este no sea un anticipo de ir bloqueando y generando situaciones que más bien tiendan a entorpecer la gobernabilidad y la democracia. Se necesitan 66 votos para otorgar la confianza al gabinete. Guido Bellido deberá entonces tender puentes con las organizaciones políticas que se oponen a su trabajo. El primer ministro confía por ahora en el respaldo del pueblo. Pero necesitamos
que ustedes estén respaldando a nuestro presidente, porque los otros sectores no nos quieren ver y no vamos a jugar a ese ritmo. Los métodos de lucha que han empleado ahora van a ser distintos porque ustedes están en el gobierno. Un ministro puede salir de acá. El plazo, según la Constitución, para solicitar la confianza es de 30 días posteriores a la juramentación, por lo que el gabinete Bellido tiene tiempo aún para convencer al Parlamento mientras se ocupa de los problemas que atraviesa el país. Muy bien, luego de esto hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos con más Informe del Sur. Muy bien, regresamos en el último bloque aquí en Informe del Sur. Hablamos precisamente del Parlamento del Mercosur, que viene dando los pasos necesarios para lograr la expulsión de Pepín Simón de ese organismo. Fabián Rodríguez Simón, recluido en Uruguay para evitar que lo juzguen en los tribunales de Comodoro Pi, que tanto conoce, fue mucho más que un operador judicial para Mauricio Macri. Fue casi su otro yo, al menos en algunas cuestiones de alta relevancia. Así lo demuestra el Poder Judicial y para gestiones administrativas que firmó el expresidente para que Pepín le manejara una gran cantidad de asuntos personales en los que podía tener problemas con la ley. Ese documento tiene fecha de 12 de abril de 2016, apenas unos días después de las primeras filtraciones de los Panama Papers que dejaron a la vista la vinculación de la familia Macri con 2 sociedades offshore con sede en Panamá. A partir de allí, Rodríguez Simón comenzó a hacer gala de su potestad delegada para trazar una estrategia que lograra blindar al exmandatario. Días atrás, la comisión del Parlasur, que enjuicia precisamente a Pepín Simón, dio los fundamentos necesarios de esta denuncia y quienes lo hicieron fueron los parlamentarios Cecilia Brito y Jorge Banossi. Aquí escuchamos las exposiciones. En definitiva, el doble juego de Rodríguez Simón en el vaivén entre Buenos Aires y Montevideo, con pretendido salto en viceversa, está evidenciado una falla moral que no debe ser consentida por el órgano del Parlasur. El doble juego es obviamente inmoral e inconstitucional, adoleciendo de irrazonabilidad y de mala fe. Estamos en presencia de una inconducta que obedece a los legisladores de este cuerpo y que los ofende, por lo que Fabián Rodríguez Simón no puede ni debe perseguir y proseguir en funciones con el menoscabo que ello implica ante el resto de los legisladores del Mercosur que proponen su remoción fundadamente en la trayectoria ya conocida. Se trata de quien se resiste a comparecer ante la justicia de la República Argentina, pero tiene la osadía de Chile de participar recién ahora en las sesiones virtuales que realiza el Parlasur desde el año 2020, debido a la imposibilidad de hacerla en forma presencial por razones, de público conocimiento, sin comentarios. Por último, me resta emitir opinión en torno a la inhabilitación, figura muy importante, contemplada en el derecho y que se traduce en una pena o castigo que priva de ciertos derechos, como casos de inhabilidad para ejercer cargos públicos. La inhabilitación está prevista en códigos y constituciones de muchos países para evitar que en el futuro alguien que ha sido penado con esta figura pueda acceder a ejercer otros cargos públicos o políticos. Oportunamente el proyecto de denuncia, vengo formalmente a denunciar que la conducta del parlamentario Fabián Jorge Rodríguez Simón constituye falta de decoro e inhabilidad moral que impide seguir ostentando la representación por la República Argentina en este Parlamento por encuadrar la conducta en el artículo 30 del reglamento de nuestro cuerpo.
El señor Rodríguez Simón está acusado en la República Argentina de ser uno de los principales operadores del expresidente argentino Mauricio Macri en el Poder Judicial y a su vez permanece prófugo de la justicia argentina. Desde diciembre último, encontrándose en este momento en la República Oriental del Uruguay. Ha sido citado a prestar declaración indagatoria el 26 de mayo último en el marco de la causa en la que se investiga el intento de desguace y extorsión al Grupo Indalo y a sus accionistas, los señores Cristóbal López y Fabián de Sousa, mediante supuestas maniobras de hostigamiento y ahogo financiero. Tanto la imputación por la jueza a cargo de la investigación sobre presiones al grupo al que pertenece el canal de noticias C5N, como así también el haber sido uno de los ideólogos del intento de destrucción del Parlamento del Mercosur, sumada a su oposición sostenida a la integración regional, su tentativa de desprestigio y la difamación permanente y sistemática a sus miembros. En este sentido, la jueza Servini, mediante sentencia de fecha 19 de mayo de este año, declaró en rebeldía a Fabián Jorge Rodríguez Simón, ordenó la inmediata captura nacional e internacional, requirió su detención a Interpol y sostuvo que no tiene ningún argumento para alegar persecución política. Ordenó la inhibición general de sus bienes y congelamiento de todos sus productos bancarios. Después de conocer la medida, el parlamentario Rodríguez Simón presentó ante los tribunales de Uruguay una solicitud de asilo. Para la jueza María Servini, el pedido de refugio, y esto es muy importante, el pedido de refugio político por parte de Fabián Pepín Rodríguez Simón es absolutamente improcedente. Parecería un atajo, lo dice la magistrada, para obstruir el curso de una investigación, pero declaró la rebeldía y ordenó las medidas antes mencionadas. En su resolución, la jueza, doctora Servini, resolución que se encuentra, señor presidente, la comisión entre los antecedentes que hacen al contexto y a este procedimiento, que no tiene ningún argumento el señor Rodríguez Simón para alegar que existe en su contra una persecución política. La razón que invoca para que le den el carácter de refugiado y evitar así someterse o evitar así el otorgamiento, de la extradición. Lo hasta aquí expuesto en contexto para encuadrar la conducta que denunciamos, Rodríguez Simón quiere alimentar dolosamente la idea de que en Argentina no hay Estado de Derecho y que a él y a otros lo persiguen. Pero lo más curioso, señor presidente y distinguida comisión, es que buena parte del esquema de Comodoro Pi actual es el que moldeó el esquema al que representa este parlamentario en un gobierno que ha culminado en la República Argentina. Ningún funcionario del expresidente Macri fue detenido, aunque existen hoy graves investigaciones por delitos como las violaciones a la ley de inteligencia, ahora decretada la quiebra de Correo Argentino, lo que deja a la luz que existiría una maquinaria delictiva en cabeza del expresidente para el desguace del Estado. A esto agregamos la reciente noticia de la posible intervención y ayuda directa del expresidente Macri en el golpe de Estado ocurrido en Bolivia. Cuestión gravísima y que tiene que ver, porque todas las cuestiones están vinculadas estrechamente, señor presidente. La propia jueza Servini lo dice en la resolución. Luego de más de 2 años de trámite, no se le había impuesto ninguna medida cautelar ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretendía sostener, mucho menos a lo que denominaba Rodríguez Simón persecución política. Muy bien, y aquí cerramos el informe de otra semana, con lo importante de nuestra América Latina, siempre desde nuestra mirada pampeana, por la TV Cooperativa, por Canal 2. Muchísimas gracias por estar, nos encontramos la próxima semana con más información. Te prometieron un montón de beneficios con el regreso del modelo liberal.
Te encandilaste con los fuegos de artificio que tiraban los servicios por cadena nacional. Te prometieron no quitarte ni un derecho reconquistado en el gobierno popular. Lo prometieron, pero al fin del dicho al hecho es tan largo y ancho el trecho que algo malo iba a pasar. Lo prometido es deuda y espero que no la pague usted, compañero, ni las maestras, ni los obreros, ni el viejo que no tiene nada. Lo prometido es deuda y prefiero que se la cobren a los banqueros y a los genios que la contrajeron, dejando aquí tierra arrasada. Te prometieron rebajarte los impuestos, te prometieron terminar con la inflación, 3.000 jardines, más trabajo y por supuesto agrandar el presupuesto de salud y educación. Te prometieron alcanzar pobreza cero, no entrometerse en el chiquero judicial, no perseguir, no devaluar, te prometieron y lo único que hicieron fue dejar este tendal. Lo prometido es deuda y espero que no me nombren como heredero del capital que nunca me dieron, como ocurrió más de una vez. Lo prometido es deuda y prefiero que el que se la fugó al extranjero la traiga toda a casa de nuevo, sin condición, sin interés. ¿Cómo son estos, no? Te prometieron un montón de beneficios con el regreso del modelo liberal. Te encandilaste con los fuegos de artificio que tiraban los servicios por cadena nacional.